Hola a todos, el día de hoy revisaremos la ley de Coulomb. Han visto ya que existen dos clases de carga eléctrica y que éstas ejercen fuerzas entre sí. Esta interacción fue estudiada por Charles Agustín de Coulomb en el siglo XVIII mediante una balanza de torsión de su propia invención. La balanza está conformada por una caja de vidrio de la cual emerge un tubo igualmente de vidrio y que tiene una tapa de la cual cuelga una fibra de torsión. Al final de esta fibra se encuentra una aguja de material no conductor en cuyos extremos se encuentran dos bolitas, una de las cuales es de latón. Tenemos además otra esfera que puede retirarse de la caja de vidrio para ser cargada. Finalmente tenemos en la pared de la caja una escala a la altura de las esferas. El experimento que realizó Coulomb consistió en primera instancia poner en contacto ambas esferas con ayuda de la fibra de torsión. Después removía la otra esfera, la de color azul en el video, y la cargaba con ayuda de una varilla cargada positivamente. Al momento de regresar esta segunda esfera a su posición en la caja de vidrio, observó que la esfera de latón se alejaba, pues había adquirido la misma carga. El ángulo de desviación podía medirse con ayuda de la escala. Después, retiraba la esfera azul y regresaba la amarilla a su posición original. La esfera azul la ponía en contacto con otra esfera del mismo material y del mismo tamaño, a modo que cada esfera quedaba con la misma carga. Al regresar la esfera azul a la caja, observó que nuevamente se alejaba la esfera de latón, pero ahora menos que en la primera ocasión. Entonces se dio cuenta que la fuerza de repulsión estaba relacionada con el ángulo de separación. Fue entonces que, aproximando la distancia entre las esferas, dedujo la que ahora conocemos como ley de Coulomb, que dice: la interacción electrostática entre dos partículas cargadas es proporcional a sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, y su dirección es según la recta que las une. Esto puede expresarse matemáticamente como esto de aquí, donde la constante de proporcionalidad es conocida como constante de Coulomb y se le asigna la letra K, de modo que la relación ahora es una igualdad dada por esta expresión, y el valor de K es 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. En el Sistema Internacional de Unidades, la constante K se expresa de la siguiente manera: con epsilon 0 la permitividad eléctrica del vacío, de modo que la ley de Coulomb puede ser expresada también como esto de aquí. Bueno, estudiemos la fuerza entre dos cargas puntuales y fijémonos primeramente en la carga 1. El vector que une a la carga 1 con la carga 2 lo llamaremos R12. En el caso de que las cargas son del mismo signo, sabemos que van a repelerse, es decir, la dirección de la fuerza es tal que la carga 1 se aleja de la 2 y, como la ley de Coulomb nos indica, es sobre la línea que une a ambas cargas. Entonces la fuerza es paralela al vector R12, como lo indica la flecha azul, y su expresión quedaría aquí, donde R12 con el gorrito es el vector unitario en la dirección de R12, y como han de recordar, un vector unitario se consigue dividiendo el vector entre su magnitud. En el caso de que las cargas sean de signos contrarios, sabemos que la fuerza será de atracción, y como dice la ley de Coulomb, esta es sobre la línea que las une, entonces la fuerza es la misma que la anterior, solo que va en sentido contrario.
y a esta la podemos escribir simplemente como la anterior, pero con el signo negativo. Cuando queremos conocer la fuerza sobre una carga debido a la presencia de otras cargas, haremos uso del principio de superposición, el cual establece que la fuerza que opera sobre una carga debida a otra no depende de la presencia o ausencia de otras cargas. De esta manera, por ejemplo, si queremos conocer la fuerza sobre la carga 1, debido a esta distribución de cargas, lo que tenemos que hacer es calcularla por pares, es decir, la fuerza sobre la carga 1 debido a 2, luego debido a 3, a 4 y finalmente a 5. Y luego la sumamos vectorialmente. Así la fuerza sobre la carga 1 tendría la forma esta de aquí. Veamos un ejemplo. Nos dan este arreglo de cargas y nos piden determinar la fuerza sobre la carga Q0 debido a la presencia de las otras dos cargas Q1 y Q2. Además, tenemos los valores de la carga y posición de cada una. Lo primero que nos vamos a fijar es el tipo y dirección de cada fuerza. Como Q0 y Q1 son del mismo signo, sabemos que la fuerza será de repulsión y tendrá esta dirección. Por el otro lado, Q0 y Q2 son de signos opuestos, por lo que Q0 se verá atraída hacia Q2 y la fuerza tendrá esta dirección. Por el principio de superposición, la fuerza total sobre la carga Q0 es simplemente la suma de las fuerzas debido a las otras dos cargas. Como estamos trabajando un problema bidimensional, encontraremos primero las componentes en X de la fuerza total y luego las componentes en Y. Esto es, la componente en X de la fuerza va a ser la suma de las componentes en X de la fuerza debido a la carga 1 y a la carga 2. E igualmente para las componentes en Y. Calculemos primero las componentes en X. Vemos de inmediato que la componente en X de la fuerza debida a la contribución de la carga 2 es nula, pues la fuerza es totalmente paralela al eje de las Y. Ahora solo nos queda buscar F01X. Fijémonos en el triángulo que forman las componentes de la fuerza debido a la carga 1. Como Q0 se encuentra en las coordenadas 2,2, la línea que une a ambas partículas forma un ángulo de 45 grados con el eje de las X. De esta manera, vemos que el coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, o sea, F01X entre la hipotenusa, es decir, F01, la magnitud de este vector. De aquí despejamos F01X y obtenemos que F01X es la magnitud del vector por el coseno de 45. De esta última ecuación solo necesitamos conocer el valor de F01 y este lo obtenemos de la expresión para la ley de Coulomb, es decir, F01 tiene esta expresión. Muy bien. R01 es la distancia entre Q0 y Q1, la cual podemos obtener directamente del teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso R01, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que tienen un valor de 2 cada uno. Entonces, R01 al cuadrado es el cuadrado de 2 más el cuadrado de 2 igual a 8. Si sustituimos los valores en la expresión que teníamos, el valor de la componente X es 3.97 por 10 a la menos 7 newtons. Ahora obtengamos las componentes en Y. Estas son F01Y y F02.
De manera análoga a lo que acabamos de hacer, la componente y de la fuerza F01 se obtiene notando que el seno de 45 grados es F01y entre F01, es decir, el seno de 45 es lo que acabamos de decir. De lo que se sigue que nuestra componente en y, por parte de la contribución de la fuerza de la carga 1 sobre la carga 0, tiene esa expresión. Sustituyendo, obtenemos que esa fuerza tiene un valor de 3.97 por 10 a la menos 7 newtons. Por último, la componente y de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 0 es la magnitud del vector F02. Aquí hay que hacer notar que, como la fuerza va en sentido negativo de las y, hay que agregar un signo negativo, es decir, tenemos esta expresión con el signo negativo. Y si sustituimos, pues obtenemos que la fuerza tiene un valor de menos 6.74 por 10 a la menos 7 newtons. Así, la componente en y de la fuerza neta es la suma de estos dos valores que hemos encontrado, que nos da menos 2.77 por 10 a la menos 7 newtons. Entonces, las componentes de la fuerza son Fx igual a 3.97 por 10 a la menos 7 newtons y Fy igual a menos 2.77 por 10 a la menos 7 newtons. Por lo que la magnitud de la fuerza la obtenemos mediante la relación, que es la de Pitágoras. La fuerza va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, que son Fx y Fy. Sustituyendo valores, llegamos a que la fuerza tiene una magnitud de 4.8 por 10 a la menos 7 newtons. Podemos conocer el ángulo que hace esta fuerza con el eje de las X haciendo uso de la relación. La tangente del ángulo es Fy entre Fx, que nos da un valor de menos 0.698. De donde se sigue que nuestro ángulo va a ser el arco tangente de este valor y es igual a menos 34.9 grados, es decir, nuestra fuerza hace un ángulo de 34.9 grados con el eje de las X, moviéndonos en sentido horario. Bueno, eso sería todo de mi parte por este video. Cualquier duda, no duden en escribirme y nos vemos hasta el próximo video. Bye.